Bueno, ya estamos de regreso, vamos a profundizar en un tema que tiene que ver con la educación en nuestro país, con qué va a ocurrir con los liceos bicentenarios. El ministro Marco Antonio Ávila, a través de sus redes, asegura que los liceos bicentenarios van a seguir existiendo y que van a ser acompañados por el Estado. Esto como una respuesta a lo que anteriormente se había planteado, a que se iba a comenzar a reducir lo que tenía que ver con el financiamiento. Vamos a conversar del tema. Tenemos el contacto hasta ahora con el exministro de Educación, Raúl Figueroa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, me quedé con el... ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. A ver, se había entendido que probablemente, bajo la lógica también de aportes hacia todo el sistema educativo, se iba a comenzar una reducción, por lo menos eso es la entrevista, pero después hay todo un hilo del propio ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, de decir de que los liceos bicentenarios van a continuar y que van a seguir acompañados de parte del Estado. A su parecer, ¿se aclara la duda que existió en torno a sus declaraciones anteriores? A ver, las declaraciones del ministro han sido bastante erráticas, ¿cierto? Porque primero se hace un anuncio en el que señala que gradualmente van a ir terminando, luego a través de un hilo de Twitter tiende a corregir esas declaraciones y dice que seguirán existiendo. Y yo creo que acá lo importante es que se manifieste de una vez por todas y con mucha simpleza en qué consiste el programa de liceo bicentenario y cómo desde el Ministerio de Educación se debe mantener y se debe potenciar ese programa, que bajo ningún punto de vista significa dejar de lado el resto del foco del sistema de educación pública, y eso es bueno despejarlo. Para que todo el mundo entienda muy rápido, los liceos bicentenarios, que hoy día son 320, es un programa que apunta a entregarle un sello a determinados establecimientos de enseñanza media para que, sobre la base de un proyecto educativo centrado en el compromiso de las comunidades, en los resultados, en las altas expectativas respecto de los alumnos, se vaya avanzando en mejorar la educación pública y generar espacios de movilidad social a través de la educación, que es lo que esperamos para todo el sistema. Esos liceos se hacen convocatorias públicas. En la última participaron 400 establecimientos que querían formar parte de la red, se seleccionaron ahí del orden de 120, y se les entrega por una sola vez una serie de recursos para mejorar sus proyectos educativos y en algunos casos para mejorar su infraestructura, pero la esencia está en el acompañamiento que se genera a esos establecimientos para que puedan seguir adelante con sus proyectos educativos, que es un acompañamiento que no se trata solo de recursos de dinero que se le entrega a los colegios, sino que todo lo contrario, es un acompañamiento a la red para que esa red pueda proyectar sus proyectos educativos y pueda también irradiar al resto del sistema bajo una lógica de calidad, demostrando que es posible tener buenos resultados en la educación pública. Entonces, aterrizando ahora a las declaraciones del ministro, esto de que se va a terminar gradualmente, la verdad es que nunca se pensó como un programa destinado a terminarse, todo lo contrario, siempre se pensó como un programa destinado a potenciarse, a ampliarse y a generar desde ahí, junto con otros elementos, una serie de políticas que vayan generando oportunidades concretas de mayor calidad en la educación pública. Entonces yo creo que es súper importante que se despejen las dudas, porque no podemos decir que van a existir, pero que en realidad se van a acabar. O sea, esto es muy simple. Sí. O existen y se mantienen y se potencian, o se restringen. Ahora, al parecer la duda estaría en el tema del financiamiento. Entonces, si usted dice que solamente lo reciben por una vez, al momento en que como que en el fondo reciben este sello de Liceo Bicentenario, ¿el tema está en los nuevos, en los que se van a incorporar, en los que postularían para tener esto? Eso es lo que tiene que despejar la autoridad. Porque cuando la autoridad dice el programa Liceo Bicentenario se va a terminar gradualmente, lo que está diciendo es que ese programa va a dejar de existir. Y luego se dice, van a seguir existiendo, tienen que explicar en qué consiste el acompañamiento que les van a entregar. A la autoridad le corresponde despejar esas dudas. Hay otro aspecto que es interesante para poder también entender cómo se evalúa también o qué características debe tener una entidad educativa, una comunidad, para ser considerado un liceo bicentenario. Porque también hay algunos especialistas que dicen, bueno,
evaluemos también este programa, qué resultados ha tenido y sobre todo porque entendemos que hay una limitación en los recursos, eso es innegable finalmente. Entonces, ¿cómo saber de que efectivamente este acompañamiento o esta como garantía que se estaría dando en cuanto a calidad se esté efectivamente dando? Bueno, por supuesto, los liceos bicentenarios han sido la política más exitosa en materia de resultados de la educación pública en el último tiempo. De los 60 que se crearon en el primer gobierno del presidente Piñera, luego se pasó a 320 en el segundo gobierno del presidente Piñera, los liceos bicentenarios son los que tienen mayores preferencias de las familias, es decir, las familias los identifican como establecimientos que para ellos sintetizan la calidad educacional. Son los establecimientos públicos que tienen los mejores resultados. En todas las regiones del país, los mejores establecimientos de la educación pública en términos de resultados, tanto por CIMSE como por acceso a la educación superior, son liceos bicentenarios. Y en un contexto de alta vulnerabilidad. En promedio, la vulnerabilidad de los liceos bicentenarios es de un 90%, es decir, reciben alumnos con una amplia diversidad. Por lo tanto, en términos de resultados, son efectivamente una política tremendamente exitosa. Y es por eso que es muy errático que se generen dudas respecto de la subsistencia de un programa que además en las familias ha calado de manera muy profunda. Ahora, y que ha permitido en todo Chile entregar mejores oportunidades. Y eso no es incompatible, y esto es muy importante, con el foco permanente del Ministerio de Educación de generar políticas a gran escala para toda la educación pública. Por supuesto que eso se mantiene. Y al parecer de usted, porque si se dice que esto ha sido una política exitosa y efectivamente se cumple con que se está educando alumnos vulnerables o por lo menos se busca la inclusión, ¿por qué no extenderlo esto a toda la educación? ¿Dónde está la limitación? Porque hay un punto que sí se puede recoger, que es decir, ¿por qué vamos a privilegiar o estamos haciendo en el fondo una brecha que va a continuar al darle esta herramienta que, claro, pueden ser súper efectiva y puede ser súper beneficiosa, pero hay una problemática generalizada que podríamos decir además también se vio súper exacerbada por el contexto de la pandemia, de infraestructura, está la educación rural, o sea, hay un sinfín de aspectos que se deben atender. Pero no son incompatibles, son incompatibles. A su parecer, ¿por qué está siendo exitoso y por qué eso no se puede, como en el fondo, amplificar a toda la educación pública de nuestro país? ¿Es por recursos? Bueno, Viviana, precisamente eso no es por recursos, es por el foco. Ya. El foco de los liceos bicentenarios está puesto en, bajo una cultura de alto compromiso, de altas expectativas, generar los mejores resultados. Y una lógica de seguimiento, de evaluaciones internas, de progreso permanente con la mira de lograr los resultados propuestos en esos proyectos educativos. La misma lógica de los liceos bicentenarios se aplica, por ejemplo, o se aplicaba, sería bueno que el ministro actual lo despeje, ¿no?, a el programa Escuelas Arriba, que era un programa centrado precisamente en todos los establecimientos con menor desempeño en el país. El Ministerio de Educación genera un programa de acompañamiento para, bajo los mismos estándares de calidad, generar mejoras en establecimientos que necesitan muchísimo apoyo. Entonces, precisamente, la mirada de los liceos bicentenarios es una mirada de poner el foco en los aprendizajes, poner el foco en lo que ocurre en la sala de clase, generar un modelo que permita al resto del sistema también identificar cuáles son las mejores prácticas que apuntan a mejorar los resultados. Y sobre esa lógica, por supuesto, que apunta a todo el sistema educativo. Esa idea de que o liceos bicentenarios o toda la educación pública es una idea equivocada, es una cuestión retórica que no tiene ningún sentido, que genera más bien divisiones. Lo que existe con los liceos bicentenarios es un sello que ha demostrado dar buenos resultados y que tiene que, evidentemente, extrapolarse, ampliarse al resto del sistema educativo. Pero generar dudas respecto de la subsistencia de un programa exitoso en un contexto en el que además los liceos emblemáticos están teniendo lamentablemente muchos problemas, creo que es un error porque genera inquietud en las comunidades que forman parte de esos liceos, genera inquietud en el resto del sistema que los ve como un proyecto que es interesante en el fondo instalar con mayor amplitud. Y por lo tanto esto tiene que ver con temas de gestión y tiene que ver también con temas comunicacionales. Es fundamental que la autoridad educativa dé señales claras de que políticas exitosas tienen que transformarse en políticas de Estado, en que tenemos que sumar esfuerzos en vez de restar, en vez de dividir, y que cuando se identifican programas que tienen excelentes resultados, como es el caso del Liceo Bicentenario, por supuesto que lo razonable es
buscar cómo potenciarlos y cómo mejorarlos y no Sí. dar señales de que se van a debilitar. Claro. Ahora, en esta, podríamos decir, aclaración que hace a través de las redes sociales, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en el último punto dice que cabe señalar que en el año 2020 no ha existido nueva convocatoria para liceos bicentenarios, sino que la continuidad de los que ya están, de estos que usted nombra, que son cerca de 300... 320. 320, para ser bien preciso ahí. ¿Es así? ¿Desde 2020 no hay nuevas solicitudes para hacer liceos bicentenarios? El 2020 se hizo la última convocatoria, y este gobierno, los gobiernos que vengan, tendrán que decidir cuántas convocatorias hacen a futuro. Pero insisto, ese no es el punto. Cuando el ministro anuncia que gradualmente el programa va a terminar, eso tiene una única interpretación, que es un programa que está, a juicio de la autoridad educativa, en una fase de término, terminal. Y eso es un error. Y lo que planteó a través de este hilo no le da la garantía de que no sea así. ¿Sigue con la duda? Yo entiendo que cuando el ministro dice que ahora que los liceos bicentenarios van a continuar, por supuesto que le creo, no tengo ninguna razón para dudar de los dichos del ministro. El punto es que una autoridad tiene que dar señales claras y no puede dar señales equívocas, y tiene que dar estabilidad al sistema y no puede desestabilizar el sistema, y tiene que ser muy claro en que cuando se identifican programas exitosos, esos programas exitosos tienen que proyectarse y potenciarse. Y por lo tanto, cuando dice una cosa y luego por las presiones de las comunidades educativas tiene que decirse, creo que lamentablemente genera una inquietud que es un error. Entonces, lo que hoy día necesitamos, más que dichos, son señales concretas. Sí. Y a su parecer... Si uno mira, por ejemplo... No, quería preguntar para aclarar el punto de que no hubo convocatoria o nadie postuló, porque usted estaba en el cargo. No hubo convocatoria. Hubo convocatoria. ¿Y por qué no hubo? Nosotros pasamos de 60 a 320 liceos bicentenarios. Entonces, ¿y en ese tiempo qué pasó? ¿Qué pasó? Más que duplicaron. O sea, esa es la respuesta, de 60 a 320. Cuando pasamos de 60 a 320, pretender que en el gobierno del presidente Piñera no se potenció el programa bicentenario claramente es un error, ¿cierto? De 60 a 320, ese es el pero de 2020 no se hizo ninguna convocatoria, o sea, desde ahí no hay ningún liceo bicentenario nuevo. El 2020 fue la última, efectivamente, donde Pero ahí no le daría un 400 punto tal vez a la actual administración de decir de que este es un programa que desde ahí ya no ha ido sumando, entonces habría que evaluar un poco de cómo se está desarrollando. No, todo lo contrario. De hecho, la propuesta original era llegar a 300 y por el éxito del programa se llegó a 320 durante un periodo de gobierno. Lo que le corresponde a este gobierno es tomar definiciones de qué es lo que van a hacer con esos 320 liceos y si acaso pretenden ampliarlo o no. Es una decisión política del gobierno que le corresponde a ellos. Pero lo que no puede hacer es dar señales de que los 320 liceos que hoy día existen van a ir gradualmente perdiendo el apoyo, porque eso sería un gigantesco error. No, yo lo entiendo eso, que en el fondo mantenerlo, pero ¿qué pasó en que no hubo mayores postulaciones ni mayor interés ya cuando usted estaba ahí? ¿O no se abrió o porque ya se había llegado al tope, como para que quede bien claro, no? Claro, la meta era 300 y llegamos a 320. Entonces no se abrieron más postulaciones. Pero porque ya habíamos superado ampliamente la meta. Ya. No porque el programa se haya terminado, ¿no? Ya, y ahora, ¿qué características tenía en que, claro, porque esa meta uno podría decir, si ese programa, recogiendo también lo que usted ha dicho, ha sido lo suficientemente exitoso, tiene tantos, podríamos decir, réditos, ¿por qué no ampliarlo? ¿Dónde está esa limitación de no haber hecho más todavía? ¿Se refiere al gobierno del presidente Piñera? Exacto, sí, cuando usted estaba también en el cargo en este corte que se hizo en 2020. Porque precisamente lo que se hizo fue ampliarlo de 60 a 320 nuevos liceos. Y esto requiere no solo recursos, sino que mucha gestión del ministerio. Ya. Y por lo tanto hay que hacerlo de manera responsable, con un foco claro. Y yo quiero en esto ser muy preciso, ¿no? Me parece, raya un poquito el absurdo decir que en el gobierno del presidente Piñera no se potenciaron los liceos bicentenarios cuando pasamos de 60 a 320 y los resultados avalan esa política. Entonces, más que mirar hacia atrás, lo que tiene que hacer el gobierno actual es comprometerse con este programa, no solo hablar, sino que dar señales de gestión concretas que permitan darle tranquilidad a los directores de los liceos bicentenarios de que van a seguir recibiendo el apoyo pedagógico, el apoyo de gestión, no solo de recursos, y tomar decisiones respecto de nuevo, que eso es un tema que tendrá que resolver este gobierno. Pero generar inquietud. Ustedes habrán visto en la prensa directores de liceos bicentenarios que desde antes de estas declaraciones ya habían señalado que había un abandono de la política por parte del ministerio. Y no en recursos, insisto, no en plata, sino que en la gestión que va aparejada a este programa. Y eso es lo que tiene que despejarse.
Y hacer polémica sobre esto creo que es un error. Y hacer polémica respecto de si el gobierno del presidente Piñera potenció los liceos bicentenarios es bastante absurdo, cuando precisamente fue un tema central de la gestión que permitió incluso superar la meta propuesta, que eran 300, se llegó a 320. Para finalizar, quisiera también conocer su opinión en torno a otro de los grandes problemas que se está enfrentando en la educación pública. No hablamos de liceos bicentenarios, sino de liceos emblemáticos. Esto no es una cosa que ha ocurrido en este año, se viene dando durante muchísimo tiempo. Tal vez la pandemia, obviamente, en la lógica de lo que son las clases online, bajó la intensidad de los hechos de violencia. Y todavía hay muchas dudas de cómo enfrentar esto. A su parecer, y sobre todo pensando que en algún momento también tuvo esta problemática, ¿qué está ocurriendo con estas acciones violentas? En algún momento se hacía la distinción que ocurre en una comunidad puertas adentro y cuando estos desmanes, por ejemplo, son en el frontis, ahí ya también el propio ministro actual marcaba una distinción, decir eso debemos catalogarlo de otra manera. Después se ha ido un poco como reevaluando si es así o no, pensando en la intervención de esa comunidad en general. Sí. ¿Cuál es el diagnóstico que hace usted? Porque esto no es solo de ahora, esto viene hace harto rato, sobre todo lo que tiene que ver con esta cosa más tal vez mediática de los overoles blancos, por ejemplo. Yo creo que lo fundamental acá es potenciar las comunidades educativas y sobre todo potenciar las atribuciones que tienen los directores de los establecimientos para poder tomar medidas concretas en sus establecimientos, tanto en materias disciplinarias como también en darle la mayor continuidad posible a esos proyectos educativos. Lo que lamentablemente hemos visto es que la violencia fue validada por mucho tiempo. Se validó, se normalizó, cada vez que se querían entregar mayores atribuciones a los directores para que pudiesen tomar medidas, se generó un conflicto político en torno a esas mayores atribuciones. Recordemos todo el debate en torno a la ley de aula segura. Y hoy día lo que esas comunidades necesitan es confianza en que los directores pueden efectivamente tomar medidas concretas, que esos directores tengan el aval de los sostenedores para que las medidas se puedan tomar y dejar de normalizar la violencia. Lo que estamos viendo hoy día es que lamentablemente quienes tienen la obligación de controlar la violencia antes tuvieron una actitud bastante más pasiva al punto de en algunos casos validarla, en algunos casos normalizarla, y eso obviamente que genera un espiral aún más complejo para poder controlarla. Lo que a mi juicio se requiere con mucha claridad es empoderar a los directivos de los establecimientos educacionales, permitirles tomar decisiones claras, no tenerle miedo a decisiones que pueden ser drásticas respecto de quienes actúan con violencia, pero que apuntan a beneficiar al grueso de la comunidad educativa que quiere paz, que quiere continuidad, que quiere recuperar ese espacio pedagógico. Y eso requiere, de nuevo, no solo un discurso de que ahora sí la violencia debe ser condenada, sino que hacer también una revisión hacia atrás. Quienes hoy día tienen que controlar la violencia tienen que ser claros en condenarla siempre, y eso es un primer paso fundamental para que los directores de los establecimientos se sientan respaldados en la toma de medidas concretas en este punto. Ahora, una de las preguntas que siempre ha existido en este tema es qué pasa, por ejemplo, con aquellos que se determine que efectivamente tienen una vinculación con esa comunidad educativa, porque usted sabe también que muchas veces se ha encontrado con personas que son mucho mayores, que de hecho no pertenecen y que de alguna manera están vinculados a estos hechos. ¿Qué pasa con ese que hasta ahora era un alumno? Porque también hay un derecho a la educación que se debe cumplir. Bueno, una cosa tiene que ver tal vez con las sanciones que se puedan estipular cuando ya estamos hablando de actos delictivos, como puede ser quemar un bus, que ahí hay que obviamente responder a la decisión que se tome, podríamos decir, judicialmente a eso. Pero ¿qué pasa también con, estamos pensando de repente, personas que tienen 14, 15 años, ¿qué pasa con ese otro colegio, comunidad educativa que tiene que recibirlo sabiendo que fue expulsado tal vez por una acción de violencia? Que es un tema que de alguna manera también se ha analizado, ¿no? Por supuesto, y ahí lo que se requiere son distintos mecanismos de apoyo para poder insertar a esos jóvenes en comunidades educativas sanas y darle, en el fondo, espacios de reencuentro y de inserción. Eso es un trabajo global que tiene que hacerse, se hace, pero, insisto, pasa fundamentalmente también por señales concretas de cuál es el rol principal de la autoridad. El rol principal de la autoridad es darle continuidad al proceso educativo y asegurar el derecho a la educación a esa gran mayoría que busca
paz en este proceso. Bajo esa lógica, yo creo que es muy importante no ser errático en la forma en que esto se plantea. Entregarle, insisto, a los directores de establecimientos atribuciones claras. Esas atribuciones existen, respaldarlos en la toma de esas decisiones y generar desde la política pública espacios para que esos alumnos que efectivamente podrían tener que reinsertarse en otra comunidad tengan los acompañamientos adecuados desde el punto de vista socioemocional, para que recuperen, ¿cierto?, un camino de paz, de normalidad y de participación. Los jóvenes a veces aplican violencia cuando se quedan sin herramientas para resolver sus conflictos. Hay que dotar a los jóvenes de herramientas para que resuelvan sus conflictos de manera pacífica y sobre todo hay que ser tremendamente enfático en que no hay espacio para la violencia en ningún lugar. Y eso yo creo que es un desafío a las actuales autoridades porque lamentablemente, no todos, pero muchos de quienes hoy día están en posición de tomar decisiones, avalaron o en el mejor de los casos se quedaron callados, fueron silentes frente a hechos de violencia gravísimos que requerían una posición clara. Ok. Raúl Figueroa, exministro de Educación, gracias por esta conversación. Que esté muy bien. Muchas gracias.